Hola a todos, me presento. Mi nombre es Heidi Rodríguez Cano y soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este video vamos a explorar un tema fascinante en el campo electromagnético, que es la ley de Biot-Savart. Primero que todo, vamos a hablar sobre esta ley. La ley de Biot-Savart es fundamental para entender cómo se genera el campo electromagnético alrededor de un conductor que por ella atraviesa una corriente eléctrica. Para iniciar, hablaremos de la ecuación general, la cual nos permitirá desarrollar más adelante los otros tres casos, los cuales tratan de un conductor por el cual circula una corriente. Para iniciar este ejercicio hablaremos de la fórmula que describe la intensidad de campo. La intensidad de campo va a ser igual a la corriente que circula por el conductor por un dl, que es la posición por la cual está el conductor, por una dirección a la cual está la partícula o el punto que queremos analizar. Un ejemplo, si está el conductor en la parte inferior en el eje X, el punto va dirigido hacia un vector AR. Esa es la distancia y la dirección que tiene nuestro vector. Esto dividido por 4pi r, como lo mencionábamos, r ya es la distancia en magnitud que va hacia el vector, hacia el punto a analizar. Usando ya la ley del producto cruz, donde A por B es igual a A más B por seno de teta, reemplazamos en la ecuación, identificamos las variables. La corriente es una magnitud que nos dan, el de L es la longitud del conductor y lo expresamos como un de X, la dirección a la que va la corriente, y sabemos que el producto cruz entre A y B es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de teta. En este caso las magnitudes nos van a dar 1 y el de L lo reemplazamos por el de X, que lo podemos ver aquí en la parte de abajo. Ya teniendo estas variables claras, dejamos las variables en función de términos conocidos, haciendo uso de las identidades trigonométricas. Sabemos que seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sabiendo eso, tendremos un R mayúscula sobre un R. Despejamos este R que es desconocido y nos queda R mayúscula sobre el seno de teta. Despejamos R y sabiendo que 1 sobre seno es igual a cosecante de teta, reemplazamos y tenemos que R es igual a R mayúscula por secante de teta. Ahora vamos a calcular de X. Para calcular de X hacemos uso de las identidades trigonométricas, debido a que sabemos que cotangente es igual al cateto adyacente por el cateto opuesto. En este caso, como definimos este punto como el punto 0, 0, X sería menos X. Y este valor ya lo reemplazamos. Cotangente de teta va a ser igual a menos X sobre R. Despejando X nos queda menos R por cotangente de teta. Ahora, ya teniendo nuestra X, la derivamos. Derivada de X, tenemos un de X y derivando cotangente obtenemos menos cosecante al cuadrado. Multiplicamos el menos, obtenemos un más y finalmente el de X será R mayúscula por cosecante al cuadrado de teta. Reemplazamos las variables que hemos encontrado en nuestra ecuación general y vemos que hay términos semejantes, los cuales se pueden cancelar. Cancelamos cosecante al cuadrado por cosecante al cuadrado, se nos va la R de arriba, nos queda una R de abajo por el seno de teta. Recordemos que todo quedó en función de teta.
Ya teniendo nuestra ecuación simplificada, realizamos la integral en donde sacamos de la integral 1 por 4 pi r y esto lo integramos de teta 1 a teta 2, seno de teta. La integral de seno menos coseno de el término mayor, que es teta 2 sobre teta 1. Evaluamos en donde sería el de arriba menos el de abajo, multiplicamos y nos queda que la intensidad de campo es igual a I sobre 4 pi r de teta de coseno por teta 1 menos coseno teta 2. Esta es nuestra ecuación general de la cual partiremos para explicar nuestros siguientes 4 casos. Para iniciar tenemos el caso en el que el punto está a la mitad del conductor. Para realizar este ejercicio tenemos que tener en cuenta varios conceptos, como que durante todo el conductor va a haber un diferencial de L. Este diferencial forma una hipotenusa con el punto a analizar, al cual nombraremos R. También tenemos que tener en cuenta que tenemos un triángulo equilátero. Por lo tanto, este ángulo llamado teta 1 va a ser equivalente al ángulo de este lado llamado beta, porque forman el mismo ángulo con el punto a analizar. Por otro lado tenemos teta 2, que teta 2 es el ángulo externo al triángulo que se genera con el conductor, y tenemos el ángulo total, que son 180 grados en el conductor. Por lo tanto sabemos que teta 2 va a ser igual a pi menos beta. Adicional a eso, la longitud del conductor va a ser la longitud L y la mitad del conductor será L medios y L medios. Como lo mencionábamos anteriormente, la distancia al punto será un R y estará en esa dirección. A continuación tenemos la ecuación general en la que calculamos anteriormente, en donde serán reemplazados los valores de teta 1 y teta 2 como se acaban de explicar. También es importante resaltar la dirección, ya que la dirección de la intensidad de campo se debe a la ley de la mano derecha. Si hacemos la ley de la mano derecha con la dirección de la corriente, vemos que el sentido de la intensidad de campo sale de la pantalla, es decir, la punta de nuestros dedos deberían saliendo desde la pantalla, lo que quiere decir que la intensidad de campo sale de la pantalla y va en dirección a Z, ya que este es nuestro AX, nuestro AR, y saliendo hacia nosotros está AZ positivo y entrando hacia la pantalla está AZ negativo. En este caso, reemplazamos los valores del ángulo. Entonces, teta 1 dijimos que es beta, menos teta 2, que es pi menos beta en dirección a Z. Y haciendo uso de la siguiente identidad trigonométrica, en donde coseno de alfa menos beta es igual a coseno de alfa por beta más seno de alfa por seno de beta, reemplazamos en la ecuación y nos queda que la corriente sobre 4 pi r es igual a coseno de beta menos coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Reemplazamos nuestro alfa por pi, como lo hemos mencionado anteriormente, y sabiendo eso sabemos que el coseno de pi es menos 1 y el coseno de pi, el seno de pi es 0. Teniendo esto en cuenta, cancelamos el seno porque ya queda multiplicando por 0, menos por menos nos da más y finalmente nos queda la siguiente ecuación, en el cual es la corriente sobre 4 pi r 2, ya que aquí nos quedó 1 positivo, lo sumamos por el coseno de beta. Finalmente
la ecuación para general, nos queda que la intensidad es igual a la corriente sobre 2πr coseno de beta en dirección a z. Como lo mencioné anteriormente, la idea es que la ecuación nos quede en términos conocidos. Por lo tanto, vamos a buscar coseno de beta en los términos que tenemos en nuestro triángulo. Sabemos que coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en nuestro caso sería el adyacente L medios sobre la hipotenusa R. Y sabemos que podemos calcular la hipotenusa sacando la raíz del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Realizamos las operaciones matemáticas correspondientes, ya que L sobre 2 está elevado al cuadrado, nos queda L al cuadrado sobre 4. Podemos distribuir la raíz en ambos lados, por lo tanto nos queda raíz de 4c a 2. Y finalmente obtenemos en la ecuación general que la intensidad es igual a la corriente sobre 2πr multiplicado por L medio sobre la raíz de 4r al cuadrado más RL a la 2 sobre 2. Pero podemos cancelar este 2 con este 2, por lo tanto nos queda la misma ecuación, la corriente dividido entre 2πr por la longitud raíz de 4r al cuadrado más L al cuadrado en dirección a z. Esta es nuestra ecuación general en el caso de un conductor en donde una carga está a una distancia r, la cual aplicaremos más adelante en el programa. Para el caso 2 tenemos a un punto a analizar que está al lado del conductor, es decir que se forman 90 grados en el conductor. Para hacer este análisis es necesario tener en cuenta que el ángulo θ1 ya no va a ser igual a beta, ya que beta genera un ángulo de 90 grados. Tenemos un diferencial de L a lo largo del conductor y este forma una hipotenusa con el punto a analizar, que la nombraremos R. θ2 pasa a ser 90 grados teniendo en cuenta la construcción del triángulo rectángulo que se forma, y R nuevamente sigue siendo la longitud del conductor hacia el punto a analizar. En este caso ahora nuestra longitud será una longitud total. Tenemos nuestra ecuación general, como lo habíamos mencionado anteriormente. La intensidad de campo será igual a la corriente sobre 4πr coseno 1 menos coseno 2. Pero en este caso, ¿quién es coseno 2? Coseno 2 son 90 grados que equivalen a pi medios. Sabemos que coseno de pi medios es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos que la intensidad será igual a la corriente sobre 4πr por coseno de θ1. Como lo mencionábamos anteriormente, vamos a pasar a estos valores que tenemos en la ecuación a valores conocidos en nuestro triángulo. Por lo tanto, sabemos que coseno de θ1 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y sabemos que podemos calcular la magnitud de R diciendo que es R al cuadrado sobre L al cuadrado. Reemplazando estos valores, obtenemos que la intensidad de campo va a ser igual a la corriente sobre 4πr multiplicado por la longitud sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más L al cuadrado. Recordemos de igual forma que AZ es la dirección hacia donde está la intensidad del campo magnético, esto por la ley de la mano derecha. Teniendo la dirección del conductor de la corriente en este sentido, nos indica que así, aplicando la ley de la mano derecha, saldría de la pantalla la intensidad de campo.
Para el tercer caso vamos a tener un punto muy cercano al cable. Si tenemos un punto a analizar muy cercano al conductor, esto significa que el conductor va a tender a ser infinito. Por lo tanto, tenemos que analizar la imagen, ya que tenemos que identificar que θ1 va a ser igual a 0, ya que el ángulo es muy pequeño, y θ2 prácticamente va a ser 180 grados, es decir, pi. Por este motivo, y usando nuevamente la ecuación general, en donde θ1 va a ser 0 y θ2 va a ser pi, realizamos sus correspondientes reemplazos en la ecuación. Como lo mencionaba, θ1 va a ser 0, θ2 va a ser pi, y como sabemos, coseno de 0 es 1 y coseno de pi es menos 1. Multiplicamos los signos, nos da positivo y podemos hacer la suma de 1 más 1, y el resultado, obtenemos como resultado que la intensidad de campo será igual a la corriente sobre 4πr por 2 en dirección a z. Porque es en dirección a z, como se mencionaba anteriormente, la corriente va en este sentido, y por la ley de la mano derecha la intensidad de campo sale del tablero nuevamente en este caso. Cancelamos 2 sobre 4 y obtenemos finalmente 2. Por lo tanto, la intensidad de campo en este ejercicio va a ser igual a la corriente sobre 2πr en dirección a z. Para nuestro cuarto y último caso, vamos a analizar un aro en el cual circula una corriente. Para ello hacemos uso de nuestra ecuación inicial de intensidad de campo, en donde es igual a la corriente por un dl, pero en nuestro caso el dl será r∅, ya que la corriente circula en este sentido. También debemos analizar quién va a ser nuestro ángulo, debido que tenemos un vector que sale en dirección al punto que queremos analizar, y tenemos otro vector que va en el sentido de la corriente, es decir, un vector a∅, y tenemos un vector AR. Estos dos vectores generan un ángulo de 90 grados en este punto. Por lo tanto, decimos que θ es igual a 90, que es igual a 1. Reemplazamos y nos queda la ecuación de esta manera. Tenemos que la intensidad de campo es igual a la corriente sobre 4πr de la integral de phi en dirección a z. Integramos, la integral de phi es phi, y por lo tanto obtenemos esta ecuación general para una circunferencia, donde la intensidad de campo es igual a la corriente sobre 4πr phi por az. Para la implementación de estas ecuaciones se ha propuesto generar un programa en la aplicación del MATLAB, en el cual se puedan llevar a cabo estas fórmulas generales para cada uno de los casos que se mencionaron anteriormente, y así poder ingresar términos como corriente, longitud y el radio, es decir, la distancia del cable al punto que deseamos evaluar, y así poder obtener la intensidad de campo magnético. Para iniciar el código hacemos una limpieza de código con el código CLE y clear. Esto nos permite limpiar algún código que se esté ejecutando anteriormente a la hora de ejecutar el nuestro. Tenemos el código for shorthand. Este nos permite ingresar números en forma ingenieril, es decir, por 10 a la x número, y de igual forma obtener los resultados en esta forma ingenieril. Aquí tenemos el caso 1, en donde recordemos que es la longitud de un cable determinado, y tenemos
el punto a una distancia x, así obtenemos la fórmula general. Para el caso 1 es muy similar al caso anterior con la fórmula general, pero pues en este caso definimos nuestra longitud del cable y la distancia del cable al punto que deseamos evaluar lo llamamos R, como lo hemos mencionado anteriormente. Recordemos que teta 1 va a ser igual a beta y teta 2 es igual a pi menos beta, en donde obtenemos la siguiente ecuación, que es H es igual a la corriente sobre 2πr por la longitud por la raíz de 4r al cuadrado más L al cuadrado en dirección a Z. Para el caso número 2, tenemos que el punto está en una esquina donde teta va a ser igual a teta 1 y teta 2 va a ser igual a pi medios, porque aquí se genera un ángulo de 90 grados. Aquí obtenemos que la intensidad de corriente va a ser igual a la corriente sobre 4πr por la longitud sobre la raíz de r al cuadrado más r al cuadrado. Y para el caso número 3 tenemos el punto que está muy cerca al conductor, al cual le decimos que es como una línea infinita. Teta 1 será 0 y teta 2 será pi. Por lo tanto, queda que la intensidad del campo será igual a la corriente sobre 2πr en dirección a Z. Y tenemos por último nuestro último caso, que es donde tenemos nuestro conductor circular, en donde obtenemos que la intensidad es igual a la corriente sobre 4πr por phi en dirección a Z. Para iniciar, definimos los comandos que vamos a utilizar para la ejecución del programa. Por ejemplo, el comando dix, este nos genera una vista de lo que deseamos en pantalla. Por ejemplo, seleccione uno de los 4 casos conocidos y aquí en pantalla nos lo muestra. También tenemos la variable caso, que la generamos, y tenemos nuestro comando input. El comando input nos permite ingresar el número deseado. En el caso, por ejemplo, ingrese el caso. La idea es que el usuario ingrese en este momento el caso cuando el programa nos lo pida. También tenemos el comando if y usamos la variable caso. Este renglón de acá que nos dice que si tenemos if, que significa si, el caso, es decir, la variable caso, nos ingresan el valor 1, realice estas preguntas y haga esta ecuación. Entonces, ejemplo, ingresan el caso 1, va a actuar este comando, en donde después le dice al usuario: usted ha seleccionado el caso 1. A continuación le dirá que la variable L ingrese la distancia de la barra en metros. Aquí aclaramos que está en metros. El usuario en este punto debe ingresar la longitud del cable. Después nos pide que ingresemos la variable R, que de igual forma está en metros, y nos dice: ingrese la distancia de la barra del punto R. Para la corriente también nos pide la corriente que se la demos en amperios y nos dice: ingrese la corriente I en amperios. Aquí ingresamos los valores, que son las variables en las que las dejamos para poder hacer nuestra ecuación. Para el caso 1 le colocamos la intensidad de campo H de caso 1 para poderle diferenciar de los otros casos, y escribimos la ecuación que tenemos aquí en la parte superior, en donde la intensidad de campo es igual a pi sobre 2πr, esto multiplicado por la longitud por este square, es la raíz de la longitud al cuadrado más 4r al cuadrado. Y aquí obtenemos la dirección. Y el dist nos va a permitir ver el resultado del cálculo en pantalla.
Esto mismo se repetirá para el caso 2, 3 y 4. Pero tenemos una pequeña diferencia. Tenemos el else if, que significa como un o sí. Ejemplo, si en el caso, si el usuario ingresa 1, haga esto. Pero si el usuario ingresa 2, haga esto. Y aquí, si el usuario ingresa 3, haga esto. Y si el usuario ingresa 4, haga esto. Para el caso número 2, se repiten las mismas preguntas, las mismas variables, ingrese L, R e I. Tenemos el caso 2 con su respectiva ecuación, la corriente sobre 4πr por L raíz de L cuadrado más R cuadrado y la correspondiente dirección. Esta nos permite verlo en pantalla. Para el caso 3 tenemos lo mismo, la ecuación es la que cambia, pero nos piden solamente R y la corriente, ya que son las variables de las que depende la ecuación, que sería la corriente sobre 2πr y tenemos la dirección. Para el caso número 4 tenemos otras condiciones y otras restricciones, en las cuales tenemos restricciones, por ejemplo, que phi no puede ser menor que 0 ni mayor que 2pi, ya que es una circunferencia. Si esto se cumple, va a pedir las siguientes dos variables, que son el radio y la corriente. Sin embargo, si esto no se cumple y el número de phi va a ser mayor a 2πr y menor que 2πr, nos saltará un aviso que dice ángulo por fuera del rango permitido y nos especifica qué rango podemos obtener. Aquí escribimos la ecuación número del caso 4, la corriente dividido entre 4πr y por phi. Y finalmente, si el rango o más bien el caso que el usuario ingresa está por fuera del 1, 2, 3 y 4, este nos dirá de que no es ninguno de los casos propuestos y será inválido. Ya para finalizar tenemos el end, que es el que cierra este código y da finalidad del código. Vamos a realizar la comparación, la confirmación de nuestro programa. Primero tenemos que ingresar el caso. Vamos a ingresar el caso número 1. Para el caso número 1 nos pide el largo o la longitud del cable o de la barra en metros. Aquí nosotros colocamos una longitud de 1 metro. Vamos a mirar también la distancia del cable al punto que queremos analizar, que este sería nuestro radio. Para este caso colocamos 0.2 metros. Y la corriente le dimos un valor de 2 amperios. Venimos y comparamos el resultado. Nos dice que la intensidad de campo es de 1.477 en dirección a sub z, y aquí podemos ver que efectivamente ese es el resultado que debemos obtener. Para el segundo caso tenemos valores similares, en donde de igual forma nos pide que iniciemos el caso. Vamos a ver el segundo caso. Nos pide la longitud en metros. De igual forma mantuvimos una longitud de 1 metro. Nuestra distancia R del cable al punto a analizar va a ser de igual forma de 0.2 metros. Pero en este caso vamos a ingresarlo de forma ingenieril para ver cómo nos arroja el resultado. La corriente va a ser de 2 amperios igualmente. Y vemos el resultado, que efectivamente nos tenía que dar 0.78032
Y efectivamente esa sería la intensidad de campo en dirección a sub z para el segundo caso, en donde el punto está en un lado del cable. Vamos a mirar ahora el caso número 3. Ingresamos, caso número 3. Este nos pide la distancia de la barra al punto, entonces donde R en este caso va a ser 0.09 y nos pide la corriente que dijimos que va a ser de 5 amperios. Venimos, revisamos el resultado y efectivamente podemos comprobar que es el valor que nos dan, 8.8 y 8.8. Comprobamos que es el valor que nos debería dar en dirección a sub A. Para el caso número 4 ingresamos caso 4, ingresamos el ángulo phi, que es el ángulo que en este caso escogí, fue 2 pi, sería 2 por pi. Ingreso el radio, que es la distancia de la barra hasta el punto, que en este caso sería 0.2, entonces podemos escribir 2,1 a la menos 1. Ingresa la corriente y la corriente será 1. Venimos, miramos el resultado, lo corroboramos que efectivamente la intensidad de corriente es de 2.5. Ya para finalizar vamos a mirar las restricciones que tiene el programa. Vamos a mirar, por ejemplo, cuando uno ingresa el caso, nosotros tenemos únicamente 4 casos, caso 1, 2, 3 y 4. Si esto está fuera del rango, tenemos un aviso que nos lo indica. Ejemplo, si decimos que el caso es 0, al ejecutarnos nos dice ingrese un caso con los de los 4 propuestos. El que escogió no es válido. Esa fue la restricción que yo coloqué. Si por ejemplo se ingresa un caso superior, por ejemplo 7, de igual forma nos sale la restricción en que ingrese un caso de los 4 propuestos. El que escogió no es válido. Esa es una de las restricciones que tiene el código. Por otro lado, vamos a mirar en este ejercicio para el caso número 4, que fue un ejercicio propuesto en clase. Entonces, ingresamos en el caso número 4. Este nos dice ingrese el ángulo. Para este ejercicio el ángulo era pi medios. Ahora nos dice ingrese la distancia de la barra al punto. Tenemos que la distancia de la barra al punto es de 2 milímetros, el cual podemos escribir en 2 por 10 a la menos 3, y ahí ya nos queda en metros. Y tenemos que ingresar la corriente, que nos dan una corriente de 2 amperios. Efectivamente la intensidad de corriente nos da igual que en el ejercicio, que es de 125 amperios sobre metro en dirección a sub z. Para el caso número 4 también tenemos restricciones. Por ejemplo, que pi no puede ser mayor a 2 pi. Ejemplo, si es 3 por pi, nos dice que el ángulo está fuera del rango permitido y solo nos permite un rango de 0 a 2 pi. De igual forma, si el ángulo fuese menor, por ejemplo 0. o menos 0.5, aquí vamos a ingresar primero el caso. Entonces sería el caso número 4. Nos pide phi. Entonces ingresamos, por ejemplo, menos 0.5 por pi. Nos dice que el ángulo de igual forma está fuera del rango, ya que es menor a 0. Estas son las restricciones que tiene nuestro programa, cumpliendo los componentes de nuestra fórmula. También un ejemplo, miramos nuevamente el caso 4. Tenemos un pi de 2 pi, ejemplo, pero el radio es negativo.
De igual forma nos dice que este está fuera del rango porque no puede ser este número. Agradezco la atención prestada en este ejercicio y la oportunidad de presentar este trabajo, ya que es de gran enriquecimiento para mí poder realizar este tipo de trabajos, ya que es de una forma más didáctica y nos permite como ser más conscientes de las operaciones que estamos realizando. Gracias, hasta luego.